Bueno, le damos la bienvenida, ahora sí, perdón, Pablo. No, está perfecto. Recordamos coautor del libro La grieta desnuda. Recién lo escuchábamos, Alberto, pero vamos a repasar lo que decía ayer justamente Alberto Fernández en el búnker, hablando de su intención, en caso de que sea el próximo presidente de los argentinos, de que la grieta desaparezca. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Vamos a hacer ese país. Se lo debo a Estanislao y ustedes se lo deben a sus hijos. Y todos tenemos que hacer ese país. Yo estoy seguro que hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice cambiemos en el mejor sentido, que dice cambiemos, que dice terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro, porque la realidad, lo que Argentina se dio cuenta era que el cambio éramos nosotros, no ellos, nosotros éramos el cambio. Bueno, hablábamos con Gaby Zuidi, con nuestro invitado, coautor del libro La grieta desnuda, de si efectivamente esto que decía ayer Alberto en el búnker se puede hacer posible y efectivo en la realidad. ¿Se puede cerrar la grieta, Pablo? Bueno, en principio fue la estrategia del peronismo en esta campaña. Si uno lo ve, uno podría decir lo siguiente. Desde el 2008 que empieza la grieta fuerte con el conflicto con el campo, el kirchnerismo ganó una sola elección, el peronismo, que fue la del 54% en 2011. Después perdió todas. Perdió en 2009, en su momento Néstor Kirchner, y después perdió 2013, 2015 y 2017. Ergo, se imponía un cambio de estrategia, ¿verdad? Yo creo que el macrismo, Cambiemos, tenía dos ejes centrales en su estrategia electoral y política. Uno era la división del peronismo y el otro era la candidatura a presidente de Cristina Fernández. Cuando eso desaparece, se ve el resultado electoral, digamos. Los resultados de Córdoba, por ejemplo, de Santa Fe, yo creo que tienen que leerse un poco en esa clave, ¿no? Sino cómo explicar la diferencia entre el año pasado y este. Claro, pero bueno, por eso que decía ayer Alberto, digo... O hace 2 años, ¿no? El 2017. 2 años. Sí. Digo, ¿se podrá efectivamente concretar de qué manera? Él ayer decía, yo quiero una Argentina donde no nos preguntemos a quién votaste, a quién no votaste, ¿no? Sino que todos digamos, bueno, estamos orgullosos de esta Argentina. ¿Vos ves una desintegración del espacio del oficialismo de hoy si llegara a confirmarse este triunfo en octubre? Digo, como uno de los dos polos de la grieta que vivimos estos años. Yo creo que Cambiemos vivió más de la grieta, era como su soja electoral. Por eso era la promesa que jamás iban a poder cumplir, mucho más que la de la economía. Digamos, sobre la grieta Cambiemos vivió más de la grieta, decimos. Vivió mucho más de la grieta. A nivel ¿Le convenía electoral, la grieta? Sí, le convenía. Le convenía, de hecho se ve en esta campaña. La campaña del peronismo fue la moderación, ¿no? Fue tratar de buscar el votante del centro. Claro. Con Alberto, si no lo hubiesen puesto a Grabois, no a Alberto, digamos. Totalmente. Buscaban ese lugar, con Felipe, con Massa, con los demás. La campaña del oficialismo fue Venezuela, tiranía roja, comunismo, en fin. Fue mucho más campaña del miedo la del macrismo en esta oportunidad que la del peronismo. Así que sí, yo creo que efectivamente ahí se quedó un poco desnudo el grado de utilización práctica que tiene la grieta para el macrismo. Ahora, desde el propio gobierno, esto de no llamarse en esta instancia, está bien que no son elecciones generales, ¿no? Pero bueno, hubo un resultado bastante favorable más para uno que para otro. Digo, ni siquiera un comentario, un diálogo, pero eso un también llamado. sabes que expresa un poco, y es un poco lo más preocupante de este momento para la Argentina, no solamente para el oficialismo. Es en el 89, una situación análoga, si querés, bastante inflación, un dólar disparado, esperemos que no sea muy análoga, pero digamos... Claro. Dólar disparado y un gobierno que parece en transición. Pero ahí había una clase política que era mucho más seria que esta. ¿En qué sentido? Habían juntos procesado el levantamiento cara pintada, habíamos tenido el balcón del peronismo en ese momento de Cafiero, Manzano con Alfonsín contra el partido militar. Y hoy eso no existe. Entonces, lo que estamos viendo ahora es qué deja la grieta además como clase política o como forma de procesar el conflicto. Es esto, que no se llama ni por teléfono. Entonces, eso es un problema. Eso sí es un problema y va a ser un problema hasta el 10 de diciembre. La dificultad es cuando vos pones al adversario por fuera de los límites de la democracia. El gobierno estaba planteando como que esta elección era una elección en la que se confirmaba si seguíamos en un régimen democrático o íbamos hacia el autoritarismo. De eso, ¿cómo se sale? ¿Se puede reconstruir un puente como para que haya diálogo político entre los dos sectores de la grieta? Mi sensación, pero es todo muy futurismo, es que un rol principal en eso lo va a tener Larreta. Pero es una sensación, digamos, porque es el que ganó
si uno lo ve, el otro día ganó, es el único que venció dentro de Cambiemos, Sí. y es el más político, siempre fue como el que tenía ese rol, incluso con nosotros ganando. Con lo cual me da la sensación que si hay una articulación ahí va a pasar más por ahí, pero es una impresión, ¿eh? Claro, bueno, habrá que ver qué ocurre, porque vos lo que mencionabas antes era lo que pasó con Alfonsín y con Menem. Claro. Que, a ver, esperemos que esto no ocurra ahora. En aquel momento Alfonsín le dijo, bueno, encárgate vos porque a mí se me está complicando mucho seguir adelante, ¿no? Así fue en ese momento, pero era, insisto, era otra clase política y otro momento del mundo también. Para así. desintegrar la grieta y terminar con esto, ¿se tiene que hacer desde el gobierno o es una responsabilidad también de la oposición futura a partir de diciembre? A mí me da la sensación que el peronismo empezó un proceso de renovación muy a los ponchazos y si se quiere en el medio de un quilombo, pero lo empezó. Yo creo que en el gobierno va a terminar de darse esa renovación y si no va a ser complejo para el peronismo también, digamos. Hay una parte que es, vos decís, se hace del Estado y si yo pienso que sí, sobre todo del Estado. El Estado tiene más responsabilidad, por eso es más importante lo que hizo o lo que no hizo, Cambiemos estos 4 años con relación a la grieta, porque el Estado es el que finalmente da las pautas del ordenamiento del sistema político argentino. ¿Y alguna vez, Pablo, votamos convencidos o votamos siempre con el voto castigo, digamos? Nunca en el presente, esperando que no vuelva el pasado y rogando que cambie. Se vaya el que claro, está ahora. el que está ahora. Yo creo que hay elecciones más esperanzadoras, la hubo, el 83 es una, tal vez la elección también del el segundo kirchnerismo también, digamos. Pero Creo que en este 2015 caso y las no. de ahora, En este caso acá y en todo el mundo se está imponiendo elecciones de odios cruzados, ¿no? Claro. Una política fuertemente identitaria, polarizada y con todos minorías intensas, 30% que se detestan, digamos, y sobre eso construir una gobernabilidad. Es muy difícil. ¿Y por qué esperar que en la Argentina vayamos hacia un escenario desengrietado cuando en el mundo lo que avanza es la profundización de la grieta? Te diría como optimismo de la voluntad, digamos. está bien. Un poco quiero eso y además pienso que nosotros tenemos como un poco resaca del tema grieta. La grieta, el problema principal de la Argentina es que no resolvió nada. Si yo agarro el 2011 para acá, 54% para acá, y sumando los dos gobiernos, el último de Cristina y el primero de Macri, o el último de Macri, lo que veo es que la Argentina todas las variables socioeconómicas bajaron. O sea, si vos me decís que con ese sistema la Argentina creció al 10%, bueno, uno podría decir está bien. Pero la verdad es que no funcionó, y no funciona porque no se pueden hacer transformaciones de ninguna índole, ni por derecha ni por izquierda, con esa forma de la política. O sea que lo ideal sería que desde el gobierno bajaran una línea concreta para demostrarle también a los votantes o a la población de que ellos están dando el ejemplo, pero hasta ahora no sucedió. Está bien que estamos a menos de 24 horas y hasta ahora de las PASO. Y además va a ser complejo, digo que no es coser y cantar, pero sí me parece que va a ir en esa dirección. Por lo menos yo espero eso. Ojalá. Sí. Bien, sí, al menos Alberto Fernández así lo planteó, así que si se confirma el resultado en octubre, tenemos ese compromiso. También lo teníamos, es verdad, de parte de Mauricio Macri, que tenía, como marcaba Pablo, como uno de sus 3 grandes objetivos, pacificar o unir a los argentinos, Sí, así era la eso consigna. decía. Es Eso que el dice. problema, uno decía, lo había dicho el gobernador Schiaretti, es la grieta sirve para ganar elecciones pero no para gobernar. El Eso problema es es que hasta ahora también lo inverso fue real, que es que servía para ganar elecciones la grieta. Nadie había inventado... Es que ¿cómo gobernás con un país tan dividido? Los terceros espacios, nunca habían inventado una fórmula electoral para ganar sin usar la grieta. Claro. Yo creo que ahora es un fenómeno interesante, un proceso que recién se abrió, de tal vez superar un poco eso, porque los volúmenes de lo que salió en la última elección puede ser un voto castigo al gobierno, pero también hay algo, el voto cordobés, yo me quedo con eso, es como un lugar fuertemente anticristinista, que fue antikirchnerista desde el 2003, más o menos, cambia así. ¿Es por el rechazo a la política económica del gobierno? Sí, pero también hay algo, creo, en la candidatura de Fernández que llama a un voto que antes no podía llamar Cristina. Sí, Claro. dentro del espacio del Frente de Todos, te diría que ganó la batalla cultural el sector moderado. Por eso Alberto, como decía él, está rodeado de Felipe Solá, el Chino Navarro, el Movimiento Evita. Por supuesto que Cristina tiene su peso y lo va a seguir teniendo. Lo va a seguir teniendo, pero eso ya estaba. Diría, eso ya estaba. Eso no es novedad. Eso era lo que fue el último cristinismo y lo que había sido hasta el 2017. La novedad es lo otro. Y haber incorporado a Massa fue un acierto, Y sí. claramente. Sí, claramente. Massa se atribuye buena parte de este diferencial entre lo que sacó Scioli y lo que saca ahora Fernández. ¿Vos cuánto le atribuirías a esa figura de Massa en el Frente de Todos? No, puede ser que haya sido así. Yo creo que es difícil de medir en partes, ¿no? Más allá obviamente que en los cortes de boleta y demás, pero me parece que lo que funcionó fue la unidad a nivel electoral. Esa unidad funcionó, y yo creo que esa unidad funcionó porque Cristina no fue candidata a presidente, Ajá. que la precondición para que haya una unidad. Ahora, ¿cómo leer esto, digamos, con los resultados de hoy? En ese sentido hay un gesto fuerte de ella, quiero decir. Por eso, y ahí Sí. va mi pregunta, con los resultados de hoy, el cerebro o la encargada de gestar
¿Este resultado fue Cristina a la hora de decir Axel va a la provincia y Alberto va como candidato a la presidencia? Y sí, la realidad es que sí. Quiero decir, ella corrió el obstáculo que era ella. Fíjate que más a cuándo empieza a ser real la unidad, cuando ella pone a Alberto. Además no pone a cualquiera, pone al emblema de la disidencia peronista. Y al más moderado de su espacio. Claro, sí. es como que Perón ponga mercante, digamos. Claro. O sea, hizo sí, pero eso. al más cercano a Néstor Kirchner también. También. Sabiendo que podía tener una alta Pero la aceptación. señal a todo el resto del peronismo fue, esto es de verdad, no es una engaña pichanga. Exacto, clarísimo. Pablo, gracias por No, haber gracias estado con a ustedes. nosotros. Gracias, Pablo. Gracias, Gaby.